Técnicas de imágenes cardíacas no cruentas. Las técnicas de imágenes cardíacas no invasivas nos aportan en la actualidad mucha información sobre el corazón en nuestra práctica médica diaria. Dentro de ellas, la más utilizada, la ecocardiografía. También hablaremos o tocaremos en detalles las técnicas de cardiología nuclear, la resonancia magnética de corazón, la TAC de corazón, las angioresonancias y angiotomografías, entre otras que también son de gran valor en diversos casos. La ecocardiografía, con la que el cardiólogo puede hacer diagnóstico de forma rápida a la cabecera del enfermo, puede ser transtorácica o transesofágica. Dentro de sus modalidades de estudio está el modo M y bidimensional, el Doppler pulsado y continuo, el Doppler color, el modo M color, el Doppler tisular o de los tejidos, el strain rate, el speckle tract. Existen modalidades más especializadas de la ecocardiografía, como es el ecoestrés, que puede ser refuerzo o con fármacos, el eco de contraste, el eco tridimensional, el eco fetal o la cardiología fetal. Y como cada día los equipos de ecocardiograma son más pequeños y portátiles, de modo que pueden ser transportados con facilidad a la cabecera del enfermo, también se ha desarrollado la modalidad de ecografía en las salas de emergencias, en el paciente crítico en las unidades de terapias intensivas y la ecografía intraoperatoria. La ecocardiografía bidimensional visualiza el corazón directamente con un equipo de ultrasonido en tiempo real y obtiene una evaluación instantánea o inmediata del corazón. Es de mucha utilidad para evaluar el tamaño y la función de las cavidades cardíacas. Es la técnica de imagen ideal para valorar el ventrículo izquierdo, la presencia de hipertrofia del mismo o dilataciones de las cavidades en general del corazón. Evalúa las anormalidades valvulares, permite analizar el grosor y la movilidad de las válvulas, la presencia de calcificación en ellas y el aspecto de las estructuras subvalvulares y supravalvulares. Por ejemplo, en una estenosis mitral se observa engrosamiento y pérdida de la movilidad de la válvula. La imagen típica en cúpula, en la diástole, incluso nos posibilita medir el orificio estenótico. Ya para evaluar la gravedad de la estenosis necesitamos del Doppler como herramienta fundamental, al igual que en las insuficiencias valvulares. La eco bidimensional es muy valiosa porque nos ayuda a determinar las causas de las insuficiencias, así como sus efectos en las dimensiones, la forma y la función de los ventrículos. En las enfermedades pericárdicas es la modalidad de imagen preferible para la detención de derrame pericárdico, que fácilmente se visualiza como una estructura ovoide ecolúcida negra que rodea el corazón. En el taponamiento cardíaco, los datos ecocardiográficos típicos incluyen una vena cava inferior dilatada, colapso de la aurícula derecha y luego colapso del ventrículo derecho, por lo general de la base del mismo. Es muy útil en la pericardiocentesis guiada por eco como norma asistencial. Para evaluar tumoraciones intracardíacas, son bien detectadas si se dispone de una calidad de imagen bien definida. Pueden diagnosticarse tumores sólidos intracardíacos o intramiocárdicos e infiltraciones pericárdicas. Los trombos en ventrículo izquierdo son bien visibles y casi siempre se acompañan de dilataciones del mismo y alteraciones de la contractilidad. Un mixoma auricular bien delimitado puede visualizarse sin problemas, al igual que su adherencia al tabique interauricular. En ocasiones se puede necesitar del eco transesofágico para valorar mejor las tumoraciones, sobre todo si son menores de 1 centímetro. En las enfermedades de la aorta se visualiza muy bien con el eco bidimensional. La parte proximal de la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente distal. El diagnóstico definitivo de una disección aórtica sospechada por lo general requiere del eco transesofágico, lo cual rápidamente proporciona imágenes muy nítidas de la parte proximal de la aorta torácica ascendente y descendente. Ecografía Doppler. Los principios fundamentales de la ecografía Doppler. Esta se basa en la reflexión del ultrasonido sobre el eritrocito en movimiento para medir la velocidad de flujo transvalvular dentro de las cámaras cardíacas y a través de los grandes vasos. Los patrones normales y anormales de flujo sanguíneo se pueden evaluar de forma incruenta. Existen algunas variedades de la ecografía Doppler, como es el Doppler color, el Doppler de onda pulsada, el Doppler de onda continua y el Doppler tisular. Las imágenes del Doppler de flujo en color muestran la velocidad sanguínea en tiempo real,
superpuestas sobre una imagen ecocardiográfica bidimensional. Los distintos colores indican la dirección de flujo sanguíneo. El azul cuando el flujo se dirige hacia el transductor y el rojo cuando se aleja en dirección opuesta. Además, puede verse un color verde o amarillo verdoso cuando el flujo es turbulento. La ecografía Doppler de onda pulsada mide la velocidad de flujo sanguíneo en un sitio específico en la imagen ecocardiográfica bidimensional. La ecocardiografía de Doppler de onda continua permite determinar las velocidades elevadas de flujo sanguíneo dirigido a lo largo del haz del Doppler, como sucede en las estenosis valvulares, en las insuficiencias o en los cortocircuitos intracardíacos. Estas velocidades elevadas se utilizan para determinar los gradientes de presión intracardíaca. La ecocardiografía tisular o Doppler tisular mide la velocidad del movimiento del miocardio, cuya magnitud es algunas veces menor que la de los eritrocitos en movimiento. Se pueden utilizar velocidades miocárdicas para determinar la intensidad de la carga miocárdica, que es una medida cuantitativa de la contracción, y la relajación del miocardio regional. La ecocardiografía Doppler, por ende, nos ayuda a determinar los gradientes de presiones entre dos cámaras y en el interior de los vasos sanguíneos, determinando la existencia o no de estenosis o insuficiencias valvulares. De igual forma, nos permite medir las presiones intracardíacas, el gasto cardíaco, la presencia o no de cardiopatías congénitas, la valoración detallada del llenado diastólico ventricular. Hablando de llenado diastólico, aquí presentaremos la función diastólica normal y los 4 patrones de disfunción diastólica, medidos a través del flujo de llenado mitral. En la función diastólica normal evaluamos este patrón, donde hay predominancia de la onda E sobre la A, con una relación EA no mayor de 1.5 y un tiempo de desaceleración de 140. Importante destacar que durante la maniobra de Valsalva este patrón no se modifica, lo único es que disminuye el tamaño de las ondas. El patrón de función diastólica normal puede pasar a alteración de la relajación o disfunción diastólica leve. Aquí se invierte, la onda A se hace mayor que la onda E, estableciéndose la relación EA menor o igual a 0.75, que con la maniobra de Valsalva máxima no se modifica, mantiene el mismo patrón. El patrón de disfunción diastólica leve puede pasar a patrón de disfunción diastólica moderada o patrón pseudonormal, una etapa más avanzada de la disfunción diastólica. Pseudonormal porque simula el patrón de llenado diastólico normal con una onda E mayor que la A y una relación EA menor a 1.5, pero con un tiempo de desaceleración mayor a 140. La diferencia es que durante la maniobra de Valsalva este patrón sí adquiere la alteración predominante de la relajación. Estos patrones pueden ser reversibles de pseudonormal a alteración de la relajación según el tratamiento. Una etapa más avanzada de disfunción, ya una disfunción diastólica grave, se divide en patrón restrictivo reversible y patrón restrictivo fijo. El patrón restrictivo reversible, la relación EA es mayor o igual a 1.5 con predominancia de la onda E sobre la A, con un tiempo de desaceleración menor de 140, pero en la maniobra de Valsalva existe patrón de disfunción diastólica. Ya estas mismas características en el flujo de llenado mitral, con un patrón EA ya mayor a 1.5 y el tiempo de desaceleración menor de 140, no modifica el patrón con la maniobra de Valsalva. Esto quiere decir que la disfunción diastólica es fija, es restrictiva fija. A pesar de la importancia de la disfunción diastólica en la fisiopatología de las enfermedades del corazón, fundamentalmente en la insuficiencia cardíaca, la relevancia del diagnóstico y tratamiento en este síndrome está poco reconocida en la práctica clínica. Entre un 30 y un 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, la causa primaria es una disfunción diastólica. Es de reconocer que muchos pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica suelen determinar la sintomatología, el pronóstico y la respuesta al tratamiento, la función diastólica. También la disfunción diastólica es una causa importante de intolerancia al esfuerzo en pacientes con hipertensión arterial crónica. La ecocardiografía de esfuerzo o ecocardiografía de estrés. La ecocardiografía Doppler y bidimensional generalmente se practican con el paciente en reposo, aunque se pueden recabar información adicional obteniendo nuevas imágenes durante el ejercicio o bajo una situación similar con estrés farmacológico. La ecocardiografía de esfuerzo está indicada sobre todo en pacientes que es necesario confirmar una posible enfermedad coronaria y calcular su gravedad. Una disminución en la contracción sistólica de una zona isquémica del miocárdico, denominada anormalidad regional en el movimiento
movimiento de la pared ocurre casi siempre antes de los cambios electrocardiográficos. Las nuevas anormalidades en el movimiento regional de la pared ventricular con una declinación de la fracción de eyección que acompañan al estrés son signos de isquemia miocárdica. La ecocardiografía transesofágica nos es de gran utilidad, sobre todo cuando la información obtenida con el ecocardiograma transtorácico es limitada. Muy útil en las enfermedades de la aorta para diagnosticar y cuantificar una disección. Define una fuente embolígena permitiendo determinar o detectar trombos intraauriculares, evaluando un agujero oval permeable y la presencia de detritos aórticos. Es muy útil en las tumoraciones, en especial de las aurículas, así como la presencia de vegetaciones en casos de endocarditis infecciosa y para valorar las complicaciones de la misma. Es preciso buscar trombos en la aurícula o en la orejuela izquierda antes de una cardioversión y la ecocardiografía transesofágica es de mucha utilidad. En el sujeto con inestabilidad hemodinámica podemos aprovechar la ecocardiografía en la emergencia o urgencia, donde se valora el tamaño y la función del ventrículo izquierdo y derecho, la presencia de insuficiencia valvular aguda y taponamiento pericárdico a descartar. Muy útil en la inestabilidad hemodinámica del paciente que tiene un infarto cardíaco, sobre todo para diagnosticar complicaciones mecánicas agudas como desgarro de músculo papilar, defectos de tabique interventricular, perforaciones miocárdicas con taponamiento cardíaco e infarto ventrículo derecho, las cuales deben ser diferenciadas de la disfunción sistólica grave del ventrículo izquierdo. En las técnicas de cardiología nuclear obtenemos también mucha utilidad. Casi todos los estudios de cardiología nuclear se basan en la inyección de un radionúclido que emite fotones, por lo general rayos gamma, generados durante la desintegración radioactiva, cuando el núcleo del isótopo pasa de un nivel energético a otro inferior. Para la gammagrafía se utiliza una cámara especial para reproducir estos fotones. La técnica de SPECT es la más utilizada para valorar la fracción de expulsión y movimiento regional de la pared. El talio fue el primer radioisótopo utilizado y ha sido desplazado por el tecnecio. La tomografía por emisión de un positrón o PET estudia el flujo y el metabolismo miocárdico. El amoníaco con nitrógeno 13, el agua con oxígeno 15 y el rubidio 82 se emplean para estudiar flujo miocárdico. El metabolismo se estudia casi siempre con desoxiglucosa marcada con flúor 18. La aplicación clínica del PET que mejor se conoce es la evaluación de la viabilidad miocárdica. Aquí podemos evaluar dos pacientes. En uno, una señora de 70 años con angina atípica que durante el ejercicio y la recuperación no hubo alteraciones en la captación del radionúclido. Por tanto, la prueba fue negativa de isquemia. Sin embargo, en este paciente de 75 años con angina típica sí se observó un defecto en la cara apical e inferior del ventrículo izquierdo y en la cara lateral y apical del ventrículo izquierdo durante el ejercicio, la cual se recuperó también durante el repaso del estudio. Este paciente se hizo una coronariografía donde se diagnosticó una enfermedad de 3 vasos coronarios. La resonancia cardíaca. La resonancia cardíaca es útil para definir las relaciones anatómicas en individuos con cardiopatías congénitas y miocardiopatías complejas. Es el estudio más conveniente para determinar si una tumoración mediastínica o pulmonar ha invadido el pericardio o el corazón. En pericardio define derrames y engrosamientos del mismo, así como la presencia de pericarditis constrictivas en pacientes en los cuales los resultados de la ecografía convencional no son concluyentes. Permite caracterizar la gravedad de la valvulopatía y cuantificar los volúmenes de los cortocircuitos. La angioresonancia magnética nuclear es una técnica estándar para obtener imágenes de la aorta, muy útil, y de los grandes vasos del tórax y abdomen. También para las arterias coronarias. En pacientes con sospechas de cardiopatía coronaria se puede valorar también función ventricular, movimiento de la pared en reposo y con la función de inotropía. Se puede realizar estudio de perfusión miocárdica con gadolinio, pero enfrenta algunas limitaciones, como son contraindicaciones relativas en los pacientes con marcapasos, con desfibriladores implantados o cuando hay grapas en aneurismas cerebrales. Un pequeño porcentaje de los pacientes son claustrofóbicos y no pueden tolerar el examen dentro de los espacios relativamente confinados de la bóveda del equipo de resonancia. La TAC de corazón tiene algunas aplicaciones clínicas, sobre todo la calcificación pericárdica, signo importante de pericarditis constrictiva. Define tumoraciones en el corazón, en particular las que contienen grasa o calcio. Es una técnica atractiva para el estudio por imágenes en personas en quienes se sospecha displasia arritmogénica del ventrículo derecho y es útil para evaluar el movimiento de la pared y cuantificar la fracción de expulsión, los volúmenes diastólicos y telesistólicos y las masas intracardíacas.
La angiotomografía tiene tanta precisión como la angioresonancia para el estudio imagenológico de la aorta y los grandes vasos, y rápidamente se ha convertido en el estudio más indicado para evaluar pacientes bajo sospechas de embolia pulmonar. Es una excelente modalidad de estudio por imágenes para el diagnóstico de la disección aórtica o úlceras penetrantes. Por medio de este estudio se pueden visualizar toda la aorta, de manera que es posible el diagnóstico inicial, lo mismo que el seguimiento de los pacientes con aneurisma de esta arteria. Las angiotomografías, al igual que las angioresonancias, son muy útiles para diagnosticar cardiopatías isquémicas o cardiopatías ateroscleróticas con las tomografías de multicortes a nivel coronario para determinar calcio coronario. Por último, les dejo una selección de estudios según el tipo de imagen que querramos lograr, ya sea por ecocardiografía, por gammagrafía, por tomografía o por resonancia. Según quieras evaluar tamaño del ventrículo izquierdo, valvulopatía, enfermedad pericárdica, enfermedades de la aorta y tumoraciones cardíacas. Fíjense que casi todo se logra con el empleo de la ecocardiografía, y cuando ésta no tiene una mayor especificación de la lesión, con la ecocardiografía transesofágica se logra el diagnóstico de casi todas las patologías. Es en específico las técnicas de gammagrafía de SPECT para evaluar viabilidad, aunque la ecocardiografía con estrés de dobutamina es muy útil. Las tomografías y las resonancias han quedado para cosas muy específicas, para las cuales nos ayudan y son de gran importancia en enfermedades cardiovasculares determinadas. Muchas gracias.